y a todas. En primer lugar, gracias por participar de esta actividad. Gracias al doctor Pablo Bacani por estar hoy aquí con nosotros. Vamos a realizar esta charla en base a las técnicas de cuantificación en materia penal. El doctor Pablo Bacani es abogado por la UBA, es doctor en Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires, ha sido becario de posgrado por el CONICET y también de la UBA. Actualmente es defensor oficial del Departamento Judicial de San Nicolás. Es investigador en múltiples proyectos, se desempeña también como docente en la UBA y en otras universidades y cuenta con distintas obras de su autoría. La presente charla la va a moderar la doctora Victoria Brandana, así que le concedo la palabra a ella para luego poder dar comienzo a esta actividad. Discúlpenme, ahí ¿se me escucha? Ahí está. Muchas gracias, Sol. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Una vez finalizada la exposición del doctor Pablo Bacani, vamos a formular las preguntas que todos quieran hacerle de manera verbal. Así que bueno, sin más dilaciones, le doy la palabra al doctor Pablo Bacani. Bueno, muchas gracias a todos y a todas, gracias por estar presente acá. En principio, saludar nuevamente, y es para mí un honor poder estar en una actividad más del Colegio de Abogados de La Plata. Lo estuve el año pasado, junto a mis amigos Manuel Buyú y Ernesto Ferreira. Así que ahora con Solange, que gratamente tuvo la amabilidad de invitarme a de alguna otra forma introducir un tema particular, podríamos decir, que está ligado al contenido en sí de mi trabajo de investigación de hace ya mucho tiempo, podríamos decir más de 15, que motivara mi tesis doctoral y que actualmente está en curso la presentación de mi tesis de postdoctorado en la Universidad de Buenos Aires bajo la dirección del doctor Zaffaroni, así que básicamente lo que voy a tratar es de pensar junto a ustedes cuestiones que hacen concretamente a interpretar técnicas de litigación que estrictamente van a estar vinculadas a la cuantificación penal con algunas caracterizaciones que quizás no son comunes y que de alguna otra manera es lo más, a mi entender, más relevante en la hermenéutica jurídica de comenzar a pensar las penas en función al contenido de sus condiciones carcelarias, ¿no? Cuando titulaba la charla como técnicas de litigación en la cuantificación penal, parecieran, digamos, que son dos términos que no están muy relacionados unos a otros, porque en realidad la cuantificación penal, como sabemos, es algo ya de por sí que no ha sido objeto de tratamiento y de adecuado desarrollo por la teoría penal, o sobre todo la dogmática penal, que se concentró, digamos, en la teoría del delito que desarrolló a nivel conceptual y de forma hipertrofiada quizás también, un desarrollo escolástico que hace que sean de alguna otra manera construcciones muy relevantes, pero quizás muy pocos o más complejas, digamos, al momento de realizar una litigación oral. Sobre todo también en el marco de la cuantificación penal que básicamente por lo menos en la provincia de Buenos Aires, el desarrollo de las cesuras de debate no son generalmente solicitadas por las defensas, no está claro, digamos, tampoco la intervención y el desarrollo que el código le da a este tipo de audiencia, que creo que es central, de modo tal de que los juicios orales se concentran solamente sobre la acreditación del delito, la tipicidad y en algunos casos, digamos,
cuestiones que hacen a causas de justificación o culpabilidad, pero el momento en el cual nos tendremos que concentrar en analizar cuestiones vinculadas a la cuantificación penal, lo cierto es que no se desarrolla una audiencia que incorpore prueba, que analice el caso, que lleve un caso en particular donde los planteos de cuantificación penal sean desarrollados más allá del hecho que mereciera tratamiento en el juicio oral, ¿no? Con lo cual, esto también, en cierta manera, es un gran déficit. Ya en su momento, Mario Corriolano, en una de las primeras resoluciones como defensor de casación, manifestaba, digamos, en una resolución este déficit y exigía un poco, digamos, a los defensores oficiales tener que plantearlo. Lo cierto es que el Código de 1998 hasta la actualidad no ha desarrollado la obligatoriedad de la audiencia de censura, pero lo cierto es que contamos con un nuevo estándar, que es el definido por el Código Procesal Penal Federal, que debe ser leído en el sentido de un estándar de aplicación progresiva en los procesos de reforma y por tales, digamos, también aplicable de carácter obligatorio en términos pro homine, ¿no? O derecho de mejor derecho también, como lo podríamos llamar. Pero acá, digamos, tenemos otro gran problema que de alguna otra forma no está estrictamente relacionado solo con la cuantificación penal, sino también el modo en que la lectura desde el derecho formal o exegética de la ley atribuye, digamos, a considerar que toda medida de coerción o toda pena privativa de libertad es justamente propia de aquel contenido que la define como tal, es decir, que es una restricción o privación temporal del bien jurídico libertad ambulatoria. Sin embargo, lo cierto es que este bien jurídico que define la restricción legítima está supeditado a un conjunto de estándares propios del derecho internacional de los derechos humanos y sobre todo el desarrollo convencional que implicara progresivamente el conjunto de jurisprudencia de la Corte Interamericana, donde a partir de años atrás, sobre todo podríamos decir a mediados de los 80, Velázquez Rodríguez es uno de los fallos más relevantes en este sentido, se comienza a cuestionar este concepto propio del racionalismo penal liberal, a partir de que, a mi entender, la Corte Interamericana comienza a trastocar las relaciones de sujeción especial y exigirle al Estado una posición de garante. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, el Estado, la persona privada de libertad se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad por la propia circunstancia de que se encuentra privada de libertad y porque requiere básicamente de ciertas condiciones que solo el Estado en una posición de garante le debe resguardar a fin de que se realicen todos sus derechos. Es decir, esto que llamamos ámbito de reserva, que son derechos fundamentales y sustanciales y de plena realización, es decir, que no pueden ser afectados por el contenido de la pena, lo cierto es que determinan una hermenéutica nueva propia del derecho internacional de derechos humanos, que es la posición de garante del Estado. A partir de esta idea de la posición de garante del Estado, ese racionalismo jurídico que fuera tan criticado por Foucault, sobre todo, en Vigilar y Castigar, y que planteara esta generalización del castigo como privación temporal de libertad, comienza a ponerse en crisis. ¿Por qué razón? Porque las manifestaciones de las condiciones carcelarias no se reducen a una privación temporal de libertad, sino que conlleva, sobre todo y como sabemos en el marco del curso del tiempo de prisión, mayores restricciones que no están habilitadas legalmente, si son restricciones que superan justamente la medida de la privación temporal de libertad.
Entonces, si las condiciones carcelarias en general, luego podemos especificar qué tipo de condiciones carcelarias, superan, ya sea en forma parcial, total o reiterada, las circunstancias de trato más gravosa de aquella que la pena privativa de libertad se define como tal, entonces necesariamente el modelo de cuantificación penal por el derecho penal, básicamente por el Código Penal, tanto el previsto en el artículo 24 como el previsto en el artículo 41, comienza a tambalearse. ¿Por qué razón? Porque no puedo, sobre todo, en primer lugar, partiendo del artículo 24 del Código Penal, no puedo equiparar un plazo de tiempo de prisión preventiva como medida temporal de privación de libertad si durante el curso de ese tiempo han existido tratos arbitrarios. ¿Por qué razón? Porque no puedo equiparar una pena, ¿sí?, sujeta a eventuales tratos prohibidos constitucionalmente como una pena legal. De modo tal de que el artículo 24 necesariamente debe ser leído a partir, digamos, de una falta de correspondencia en la cuantificación penal, porque no puedo equiparar un tiempo asimilable a la privación temporal de libertad cuando las condiciones de trato punitivo hayan superado esa medida. Esto implica que del cómputo abstracto, que solo medimos tiempo lineal, pasamos a un modelo compensable de la cuantificación penal, en donde las condiciones de trato punitivo son justamente un mayor castigo sujeto a compensación, a determinación y a cuantificación penal, ¿sí? Este mismo modelo se replica sobre todo en la ejecución. ¿Por qué razón? Porque si pensamos que concentramos la determinación de la pena al momento de la sentencia, y ese momento de la sentencia que determina una definición de pena legal en función de ciertas consideraciones propias del hecho o propias del sujeto por la culpabilidad, lo cierto es que si ese proceso a posteriori supone una medida de mayor restricción de la libertad ambulatoria, lo cierto es que esa pena determinada en tal sentido resultaría a posteriormente indeterminada, ¿sí? Lo cual supone necesariamente comenzar a pensar que la cuantificación penal debe abarcar todo el control judicial de la pena, y que también el proceso de cuantificación penal necesariamente involucra la ejecución y está sujeta, digamos, a una redefinición cuantitativa hasta tanto la pena se agote. Entonces, ¿cuál es mi objetivo, por lo menos proponerle en la charla de hoy? Bueno, en primer lugar, que comenzamos la técnica de litigación en cuantificación penal, piensa el tiempo de prisión en un espacio dinámico, cualitativo y temporal que hace referencia al trato punitivo. Es decir, dejamos de pensar en abstracto, dejamos de pensar estrictamente en términos matemáticos para pensar a entender que el tiempo de prisión se compone de un trato punitivo en el cual debemos observar si el contenido de esos acontecimientos temporales, ¿sí?, determinadas circunstancias de trato que hayan existido y que de alguna otra forma, comúnmente, como sabemos, nos vamos enterando de diversas circunstancias, esas circunstancias, al constituirse en tratos arbitrarios, suponen una técnica de litigación que va a permitir a mí comenzar a plantear en el primer momento oportuno la circunstancia por el cual la pena ya no resulte propia de la restricción de la libertad ambulatoria, sino que exija ser compensable en virtud de un mayor castigo que supera esa privación temporal de libertad. Con lo cual, vamos a tener o podemos usar una herramienta de habeas corpus, lo cual es fundamental en algunos casos para tomar prueba relevante en los hechos, es decir, no solamente tengo que identificar los hechos incontrovertibles del caso,
no solamente tengo que pensar qué prueba material o médica tengo, en muchos casos también esa prueba médica se convierte en un elemento fundamental por ser la inmediatez en el relevo de ciertas circunstancias, por ejemplo las lesiones, pero también puedo empezar a utilizar y a trabajar con otra prueba en las cuales tengan que ver, por ejemplo, con las pericias psicológicas, ¿sí? Para determinar los traumas del sujeto, o pericias psicofísicas para determinar la variabilidad de las condiciones físicas desde que el sujeto ingresara hasta que se desarrollara en esa prisión durante un año. Pero también vamos a empezar a trabajar con la información de esa unidad penal. Es decir, ¿a qué unidad penal está ingresando nuestro defendido? ¿Es una unidad penal que ya tiene un litigio en curso? ¿Qué sucedió con ese litigio? ¿El Estado lo está incumpliendo? ¿Hay una acción de habeas corpus? ¿Cuántos pendientes hay? ¿Qué sucede si ingresa una persona en una determinada unidad penal donde, digamos, está en una situación de incumplimiento frente a un litigio determinado, y en virtud de esas circunstancias se van agravando las condiciones, ¿sí? Lo mismo sucede con la superpoblación. Ingresa una persona en una unidad superpoblada, ¿sí? Mayor al 80%, y lleva 5 años y la unidad tiene un porcentaje de superpoblación del 150. Estoy dando algunos ejemplos que permitan, de alguna otra manera, pensar los casos, ¿no? Pensar la variabilidad de circunstancias. Lo más importante, justamente a mi entender, es cómo trabajar la identificación del trato punitivo en prisión. Para eso es muy importante establecer, identificar ciertos acontecimientos temporales. Es decir, cuándo comienza un trato arbitrario y cuándo culmina, es una línea del tiempo que siempre la tenemos que construir. Dentro de esa línea de tiempo puede suceder que el contenido del trato arbitrario permita una situación que se prolonga en el tiempo, es decir, que no cesa, pero también puede suceder una situación de trato arbitrario que se inicia y que luego se reproduce en otros tratos arbitrarios. Un ejemplo, por ejemplo, de ellos son los traslados. Es decir, una persona es, como decimos, capiada, es decir, trasladada arbitrariamente en una unidad penal, luego llega a otra unidad penal que no sabe ni dónde está, es alojada en buzones, cuando es alojada en buzones tiene un aislamiento arbitrario durante muchísimos días, quizás es llevado a un pabellón, que es uno de los pabellones más peligrosos, en un lugar donde no conoce a nadie, es lesionado en ese pabellón, requiere atención médica, no se la dan. Bueno, encontramos un montón de situaciones, ¿no? Lo que es muy importante es trabajar e identificar los hechos que tengo en cada acontecimiento temporal que individualice en el marco de una cronología de tiempo. Es decir, las cronologías de tiempo, los sucesos y, de alguna otra manera, el manejo de los hechos que deba ser del caso, digamos, va a ser siempre muy importante, no solamente para empezar a considerar qué proposiciones fácticas voy a querer acreditar, sino también qué medio de prueba voy a necesitar. Esto independientemente de otra cuestión, que es el principio de presunción incorporada, es decir, de qué modo, ¿sí?, el Estado, ¿sí?, es el que debe acreditar o el que tiene la carga de la prueba. Es decir, de qué modo sería la defensa quien estaría obligada, digamos, a acreditar y hasta qué punto. Bueno, son distintas circunstancias. Lo cierto, esto requiere de un análisis muy particular. A mi entender, lo cierto es que una defensa más eficaz sobre el caso requiere hacer los planteos. En primer lugar, en el primer momento oportuno, a través de una acción de habeas corpus o de denuncia penal que permita a mí, sobre todo, ya contar con alguna prueba inmediata, ¿sí? Sea de carácter médico, sea de carácter pericial, siempre va a ser muy importante. Sin embargo, también vamos a poder acreditar con prueba que está sujeta a información disponible. Por ejemplo, la unidad penal, la superpoblación que tiene la unidad penal. Por ejemplo, la relación de la superpoblación penal a nivel estructural con la particular que tiene la persona en una determinada celda o en un determinado pabellón.
cómo eso incide en su seguridad. Por ejemplo, la cantidad de personas que lo custodian, digamos, que custodian el pabellón. Una persona para 85 internos en un pabellón, digo, un suponer. Tendrían que haber 5 personas para garantizar la seguridad de ese pabellón. Entonces, ahí también tengo que comenzar a dividir. Contar con el amplio espectro de información que tenga para pensar, no solamente en la litigación de los casos en donde se concreta el trato arbitrario, sino también en casos donde el estándar de incumplimiento ya se satisface por la posición de garante. Es decir, tengo un peligro cierto de trato cruel, inhumano o degradante en virtud de un incumplimiento de la posición de garante. No tengo que esperar que el hecho se concrete. Ya hay una infracción de deber dentro en términos dogmáticos, pero por otro lado tengo ya una situación de omisión en la posición de garante, que es muy importante, ¿no? Entonces, ¿cuándo existen esas manifestaciones de trato arbitrario? ¿Qué manifestaciones? ¿Sí? ¿Cuál es el alcance de la privación temporal de libertad? Es decir, ¿cuándo estamos ante casos que la superan? ¿No? Lo cierto es que ahí usar la jurisprudencia de la Corte Interamericana es importante, pero sobre todo tenemos que trabajar con las reglas Mandela. Es decir, las reglas mínimas para el tratamiento del recluso establecen estándares objetivos que van a definir, sobre todo, a partir de cuándo y en qué condiciones la situación de trato deja de ser legal y resulta o comienza a ser de alguna otra manera arbitrario, ¿no? A partir de acá, entonces, parece sustancial comenzar a pensar en algo que la Corte Interamericana, a partir de un fallo muy importante que fue Plácido Sá Carvalho, comenzó a trabajar o comenzó a definir, digamos, la siguiente circunstancia. La superpoblación comienza a ser, a partir de esta sentencia, que fue una sentencia del 22 de noviembre del 2018, un estándar objetivo de cuantificación penal. ¿Sí? ¿Qué dijo la Corte Interamericana? Toda pena que se impone un sufrimiento antijurídico mayor que el inherente a la libertad ambulatoria debe ser objeto de un cálculo razonable de cuantificación. ¿Cuál es el segundo estándar? Esto implica un monto punitivo ilícito compensable de la parte del tiempo de pena sufrida de forma antijurídica. Es decir, que el sufrimiento antijurídico que resulta mayor al inherente de la privación temporal de libertad es cuantificable. Ya hay un criterio de la Corte Interamericana. Con lo cual, lo que habíamos dicho antes es muy importante, porque necesito acreditar que el contenido de tratos arbitrarios durante determinados periodos y durante determinadas circunstancias que lo pudimos someter a prueba, están acreditados, ¿sí? Mucho más cuando interpusimos acciones de habeas corpus y esas habeas corpus tuvieron un resultado favorable. Luego lo que tengo que pensar es cómo trabajar el estándar de la Corte, es decir, en cuál es el momento procesal oportuno para plantear o para hacer utilizable este cálculo razonable de cuantificación que dice la Corte. A mi entender, hay 3 instancias muy importantes, ¿sí? Puedo hablar de otras después, pero podemos hablar primero de 3. 2 ya las dije. El cómputo de la prisión preventiva, es decir, al momento del cómputo de la prisión preventiva, dejar de lado el contenido abstracto del tiempo de prisión y comenzar a trabajar en relación de esa inequivalencia entre 2 tiempos diferentes, uno abstracto y otro existencial. El tiempo existencial está sujeto a estándares mínimos que, de haberse implicado, como dice la Corte, un monto punitivo ilícito mayor a la privación temporal de libertad, este siempre va a resultar compensable. Si resulta compensable, entonces no puedo nunca cuantificar solo en términos de tiempo lineal. Lo que debo hacer es
traducir ese mayor contenido punitivo, ¿sí?, en más tiempo de pena. Es decir, tengo que cuantificar ese mayor tiempo punitivo. Con lo cual, luego voy a explicar de qué manera hacerlo, pero por lo menos para que me entiendan primero hacia dónde vamos. Ahora, ¿cuál es el otro momento? El otro momento es el momento de la cesura de pena. ¿Por qué? Porque en la cesura, digamos, si planteo la cesura o llego al caso en una sentencia, puedo plantear también desde el punto de vista de la culpabilidad todas las circunstancias precedentes y posteriores del sujeto. Es decir, qué persona ingresó a la unidad penal y cómo está esa persona a posteriori. ¿Qué hechos le sucedieron? ¿Qué impacto en su vulnerabilidad tuvo? ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué afectó al sujeto esas condiciones que se le aplicaron? ¿Sí? ¿Qué grado de mayor vulnerabilidad en el incumplimiento de la posición de garante se produjo? Con lo cual, esto me lleva también a trabajar el cálculo razonable de cuantificación en la mensura de la pena, como atenuante y a la vez para ir bajando del mínimo. Sobre todo, luego, no sé si vamos a tener mucho tiempo, pero vamos a hablar de algunos casos actuales, sobre todo, digamos, cuando tengo la oportunidad de trabajar con un mínimo indicativo, es decir, trabajar, digamos, casos en donde tengo un mínimo de 5 años y puedo hacer planteable una pena de ejecución condicional si justamente analizo los 2 años y 3 meses de esa persona detenida. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, tengo otra instancia más, que es justamente la etapa de ejecución. Es decir, si tengo una sentencia determinada en 5 años, pero a posteriori la pena resultó más agravada respecto de aquel objeto de determinación, que fue la privación temporal de libertad, requiero de un segundo proceso de cuantificación penal que haga compensable ese tiempo y por ende adelante más pena y que la misma sea cuantificada hasta el agotamiento. Con lo cual, a mi entender, esto implica 2 instancias de análisis muy importantes. No solo, digamos, la primera, que tiene que ver cómo cuantificar y cuánto cuantificaría, digamos, ese mayor contenido de trato arbitrario, sino pensar en una redefinición cualitativa de la pena, es decir, si en razón del contenido de esos tratos arbitrarios y las circunstancias actuales, el Estado se encuentra en condiciones de resocializar a esa persona en el tiempo que resta. Es decir, si sucedieron tales inconvenientes, si sucedieron tales arbitrariedades, si el Estado incumplió con su posición de garante, ¿podría revertir los efectos que causó en el sujeto en el tiempo que resta? ¿Qué medios tiene para hacerlo? Si no los tuvo con anterioridad, ¿podría tenerlo a futuro? ¿Tendría chance realizable ese fin de reinserción social respecto del tiempo que resta? Creo yo, en primer lugar, me parece a mí, sobre todo, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dejó en Plácido Sacarvalho un fallo de mucha importancia que tenemos que comenzar a trabajar necesariamente en este sentido. Sobre todo, comenzar a pensar qué tipo de cálculo es razonable. Es decir, estamos ante 2 posturas, ¿no? Una que piensa que el cálculo razonable se basa estrictamente en un tiempo objetivo, ¿sí? En este caso, ese tiempo objetivo, la Corte lo definió de la siguiente manera. Dijo, acá puedo agarrar el fallo, pero en el considerando 120, lo que hizo, sobre todo, es considerar el tiempo considerar el nivel de superpoblación que Plácido Sacarvalho tenía, que era del 200%, y cuantificar el doble de tiempo respecto
de el tiempo que las personas estaban en la unidad penal de Plácido Sacarvalho. Es decir, lo que la Corte dijo es, la degradación en curso obedece a una superpoblación cuya densidad es del 200%, que duplica su capacidad. De ello se deduciría que duplica también la inflicción antijurídica sobrante de dolor que se está ejecutando, lo que importa, en cierta manera, un cálculo compensable de un día de prisión por 2 de pena, ¿no? Es decir, sin embargo, ¿qué quiero decir con esto? En primer lugar, necesariamente requerimos de pautas objetivas. La Corte, cuando está hablando de un cálculo razonable, está anulando la posibilidad de medir las restricciones a los bienes jurídicos a través de la medida de las escalas penales. Es decir, la intensidad de un derecho, en realidad, el modo en que se afecta un derecho, está determinado por la jerarquización, por el valor de ese derecho fundamental que la norma penal le da. No es lo mismo que se me afecte la integridad física porque 3 internos abusaron sexualmente de mí, no es lo mismo ese hecho en su intensidad, en su valoración, que quizás el hecho de estar 3 meses sin ver a mi familia porque me trasladaron a otro penal, ¿no? O 45 días en aislamiento, sin causa justificada, ¿no? Estamos hablando de distintas restricciones y de variabilidad en los bienes jurídicos. Cuando la Corte está hablando de cálculo razonable, entiendo yo que no se limita estrictamente a pensar esa razonabilidad en virtud de un cálculo objetivo, como el que dijimos, es decir, tanta capacidad de superpoblación, tanta cuantificación, sino que entiendo yo de que todo el contenido de tratos arbitrarios debe estar supeditado a una valoración que piense las distintas circunstancias de los hechos en las cuales, digamos, se identificara el contenido de los tratos arbitrarios, las caracterizaciones de esos tratos arbitrarios y los efectos de cada uno de ellos, que permita siempre hacer equivalente la identificación, podríamos decir, de ese mayor bien jurídico afectado, ¿sí? Respecto de el parámetro de cada derecho que se encuentra afectado en razón de la norma penal. Es decir, entiendo yo de que no hay un obstáculo que permita identificar los derechos afectados con la atribución en las escalas penales para determinar o para ir hacia la mensura de pena. ¿Por qué? Porque las escalas penales son las que determinan el valor de cuantificación. Y si el principio de proporcionalidad, ¿sí?, se constituye tanto del delito como de la pena, ¿sí?, necesariamente entonces un valor uniforme, es un valor unívoco, en donde el principio de proporcionalidad se va a definir por las escalas penales, con lo cual los castigos desproporcionados también deben estar supeditados a esa valoración de las escalas penales. Esto no indica no dejar de lado, digamos, la atribución de ciertos estándares de carácter objetivo, que como dije son importantes, ¿sí? El tiempo que una persona se encuentra, digamos, sin su alimentación adecuada, la cantidad de días que estuvo sin atención médica, el tiempo que estuvo en aislamiento cuando no existía una sanción, la cantidad de kilos que bajó durante determinado tiempo. Es decir, podemos ir tomando parámetros objetivos. Ahora, eso no indica que el cálculo razonable fuera o esté por fuera de las pautas de cuantificación del propio sistema penal. Con lo cual, ¿esto qué indica? Que puedo trabajar con el artículo 41 del Código Penal. ¿Y qué voy a valorar a partir del artículo 41 del Código Penal? Voy a valorar la extensión del daño provocado, las circunstancias posteriores a la comisión del delito, los peligros causados por incumplimiento en la posición de garante,
De modo que a partir de ahí tengo un conjunto de valoraciones muy importantes. Pero también es verdad que en términos de cuantificación, la jurisprudencia analizó dos espectros muy importantes. Uno que tiene que ver con la idea de reparación y otro tiene que ver con la idea de compensación, ¿sí? Que son dos nociones que a mi entender son diversas, pero que podrían de alguna otra manera estar relacionadas unas a otras. La reparación es una noción clásica de la Corte Interamericana en sistemas contenciosos, pero que a partir de dos casos del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, uno de ellos es Saldías y el otro es Reina, la casación comenzó a trabajar sobre la noción de reparación en esta clase de casos, ¿no? En el caso Saldías es un caso del 2013, que recientemente tuvo otra versión en el caso Núñez, que es la causa 105.771, y el caso Saldías, que es la causa 56.138, los dos de la Sala 1 de Casación, ¿no? Aparece la idea de reparación, digamos, en un voto de Benjamín Sayargués, que tenía ya un antecedente que era Beizaga, al momento de tratar una cuestión muy concreta que era cuantificar el tiempo de prisión preventiva que una persona había tenido tras ser absuelta. Lo que se planteaba es, como había sido absuelta, ese tiempo de prisión no era cuantificado, y en un proceso posterior, que no era y que no había ningún concurso y que no era paralelo, lo que se solicitaba era que al momento de realizarse el cómputo de pena se considerara aquel tiempo. A partir de esto, de que las propias reglas del derecho penal no permitían cuantificar aquel tiempo por el cual había sido absuelto, pero había estado en prisión, Benjamín Sayargués, junto con Carral, parten, digamos, de la construcción de una interpretación de la idea de reparación no económica, es decir, una idea de reparación que sea de carácter in integrum, es decir, que se componga de otros aspectos no propios de la economía, sino ya, digamos, de una mayor equipolencia posible. Es decir, si me restringieron de un determinado derecho fundamental, la reparación lo que hace es devolver a través del mismo objeto, ¿sí?, aquello que se me restringió, es decir, libertad, ¿no? Con lo cual, aparece acá la utilización de la noción de compensación como metodología en términos de una mayor equipolencia, es decir, en términos de tiempo vivencial. Con lo cual, lo que importa, en cierta manera, es justamente el deber del Estado de reparar una circunstancia que, si bien el trato, o si bien el encarcelamiento no podría tacharse de ilegítimo, devino arbitrario por la propia circunstancia de que se utilizó una medida de coerción que luego la propia sentencia desvaneció. De modo tal de que ese poder punitivo no puede ignorarse de alguna otra manera y requiere pensar en una reparación en términos vivencial en razón, digamos, de el mayor sufrimiento antijurídico que devino, digamos, de un contenido de prisión que nunca pudo cuantificarse. De modo tal de que si existe la posibilidad de compensar aquello que se lo restringió, ¿sí?, con aquello que implicaría la libertad, obviamente debe realizarse esa forma de reparación sustancial. Con lo cual, a partir de estos casos, que el año pasado tuvo también otra aplicación por el Tribunal de Casación bonaerense, y otros casos también, obviamente, fueron, en primer lugar, digamos, elementos muy importantes para instaurar la idea de reparación
y no el término estrictamente de compensación o de valor compensable de la pena, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que el valor compensable de la pena en función del trato punitivo cuantifica el trato punitivo y le asigna una determinada cuantificación de ese tiempo por el trato arbitrario causado. El antecedente más próximo, o uno de los primeros de ellos, fue Brian Núñez de la Casación Nacional, que es una sentencia del 11 de septiembre del 2015, en donde una persona que estaba cumpliendo una pena, digamos, en el ámbito nacional, se le pretendía unificar una pena que cumplía en el Tribunal Oral de San Isidro, y en función de esa unificación, lo que hacen en el caso de haber sufrido tratos arbitrarios en la Unidad Penal Federal, suscita, digamos, una cuantificación compensable que lo deja en libertad, integrando, digamos, una pena mayor en esa cuantificación por el cómputo de ambas penas. Sin embargo, digamos, uno de los casos más importantes que fuera litigado también por el Departamento Judicial de San Nicolás, es el caso Reina de la casación de la provincia de Buenos Aires, que es un caso del 2016 en donde también se aplica la idea de reparación. ¿En qué circunstancia y cómo se aplica esta idea de reparación? Se aplica en casos de ejecución penal, no en casos de prisión preventiva, casos de ejecución penal, otorgándole la libertad a la persona cuando esta persona cumplía el término temporal para acceder a la libertad condicional, pero que no contaba con los requisitos o guarismos de concepto y de conducta o de reinserción social. Con lo cual, lo que se planteaba es, ante casos donde el trato había sido, en este caso habían sido torturas, a Reina, digamos, se lo había golpeado salvajemente, le habían roto uno de sus tímpanos en un ojo, y habían abusado sexualmente de él diversos agentes penitenciarios. Este fallo, digamos, por primera vez comienza a hablar del tiempo existencial y el tiempo cuantificable, empieza a deslindar la idea de tiempo cronológico por la de la dimensión cualitativa, y en el marco de la dimensión cualitativa comienza a analizar estos hechos, digamos, de Reina, planteando algo muy importante, que lo que dice la casación es, tenemos que tratar esta dimensión cualitativa porque si no el Estado ingresa en una responsabilidad por el caso. De modo tal que esto tiene que tener algún efecto. Y el efecto que se le da es justamente trabajar en cierta forma o comenzar a trabajar otra hermenéutica de la ejecución penal, que es aquí lo más importante. Sobre todo dos aspectos que me parece a mí destacables. Uno, en donde dice el propio Estado es el que ha trastocado todo el sentido de la progresividad de la pena a partir del infraccionar de sus deberes de protección y desvirtuando así el programa de reinserción social, ¿no? Pero también hay otro estándar muy importante del fallo que dice, si la pena debe ser proporcional a la magnitud del injusto y a la culpabilidad del autor, según lo establecido en el artículo 41, tal principio se infringe cuando su ejecución se torna cruel o inhumana. Es decir que permite analizar en términos de reparación también la idea de proporcionalidad de la pena durante el curso de la ejecución. Pero no solamente eso, sino que plantea que si la pena deviene cruel o inhumana, también en cierta manera no existe progresividad alguna, ni por ende el Estado podría alcanzar la reinserción social. Con lo cual, esto implica comenzar a trabajar, la necesidad de comenzar a trabajar otra forma de litigación. Una forma de litigación que no piense en el modelo de reinserción social o en el modelo de peligrosidad, que no se concentre necesariamente en litigar los informes criminológicos, sino que cuestione la legitimidad del Estado en razón de las condiciones carcelarias
en que las penas se ejecutan. Y en base, digamos, a esas condiciones, cómo la pena puede resultar sujeta a un sufrimiento antijurídico mayor que el de la privación temporal de libertad. Obviamente, esto implica un cambio muy relevante, en cierta manera, en razón de comenzar a trabajar una hermenéutica que parta justamente que el Estado, antes de hablar de reinserción social, esté sujeto, digamos, a responsabilizarse por un trato mínimo y digno de prisión. Y esos son los estándares que debo litigar, no a través del mecanismo exclusivamente del habeas corpus, sino ya en términos más bien dogmáticos argumentales, que lleve adelante el control de convencionalidad del fallo de la Corte Interamericana, pero que también me permita ir produciendo prueba en los tiempos oportunos, en los tiempos adecuados, digamos, a medida que los hechos se desarrollan, y que estratégicamente plantee el caso, haga planteo del caso en determinadas instancias procesales, sin que una se pueda superponer con la otra, ¿sí? De modo que esto, a mi entender, lleva a un desarrollo novedoso de la cuestión, y que de alguna otra manera permite comenzar a trabajar con otras técnicas de cuantificación penal, técnicas de litigación nuevas, pero también modo de pensar la cuantificación penal de una estrategia compensable de la cantidad de castigo cuando se superara la privación temporal de libertad. Quedo sujeto a algunas preguntas. No sé si seguimos en tiempo, me quedan un montón de cosas por decir, pero prefiero la participación y las preguntas de ustedes. Así que gracias. Muchas gracias, doctor. Muy clara la exposición. Victoria va a seguir la moderación, así que va a ir habilitando quienes tengan preguntas. Bueno, yo arranco con una pregunta como para ir rompiendo el hielo un poco. Usted mencionaba recién el tema por ejemplo, cuando a la persona le restaba un tiempo de privación de la libertad, le concedían la libertad como agotamiento de pena. Ahora, por ejemplo, como un modo de compensar, cuando la persona está condenada por alguno de los delitos que están excluidos de acceder a algún derecho liberatorio, esta forma de compensación por agravamiento en las condiciones de detención, ¿puede sortear esa prohibición legal? Por supuesto, es decir, acá me parece que es importante trabajar la noción de reparación a diferencia del de la compensación, ¿sí? Una idea de reparación sería no considerar el tiempo lineal para determinar la posibilidad de una salida anticipada. Otra posibilidad también sería no considerar la reincidencia. Por ejemplo, esto pasó con un fallo de la Casación Nacional que es Obredor. Estos dos elementos son muy importantes. Otro sería que el Estado no está en condiciones, por ilegitimidad del trato, de realizar un pronóstico de reinserción social cuando las condiciones carcelarias fueron arbitrarias. Hay un caso que también se litigó en San Nicolás. Debo destacar la tarea, digamos, de la Defensoría de Ejecución Penal, sobre todo de Celina Berterame, aquí, porque ella ha litigado muchísimos casos y ha realizado una incansable labor, digamos, por llevar muchos casos a casación, y uno de ellos, que implicó mucho trabajo, fue el que te podría responder esta pregunta. Es el caso de Raquel Herrera, que es una chica, digamos, que es abusada por el personal penitenciario. Lo que se logra ahí
es un fallo de la Sala Tercera, voy a ver si lo, pero creo que lo tengo por acá, a ver si te digo el número, en donde justamente lo que consideran es que el mismo Estado, en este caso no la habían trasladado de unidad penal, entonces lo que hace la Sala Tercera es no considerar, tenía como 25 sanciones disciplinarias, no considerar las sanciones disciplinarias que le obstaculizaban la libertad condicional, diciendo que había sido el mismo personal del servicio penitenciario que estaba denunciado por los hechos el que le había aplicado tales sanciones, ¿no? Digo, este es un elemento, es un estándar muy importante. Digo como estándar, ¿no? Porque así podemos considerar un montón de casos. Si una persona no puede salir de la unidad penal y sistemáticamente tiene tratos arbitrarios, esa unidad penal no está en condiciones de realizar un pronóstico de riesgo social sobre el sujeto. Lo que pasa es que lo tengo que litigar eso. Bueno, clarísimo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Creo que no, estamos. Bueno, te dejamos, Pablo, entonces. No te atamos más. Ha sido muy clara la exposición. Yo tendría 1000 preguntas más, pero bueno, por el tiempo no las voy a ir formulando. Gracias de nuevo por haber compartido toda esta información. Creo que es súper necesaria para el ejercicio de la profesión y para litigar adecuadamente estos casos. Así que gracias. Quizás lo que es importante y que me parece son algunas nociones que queden claras respecto de cómo cuantificar los tratos arbitrarios. En primer lugar, digamos, pensar el primer criterio a tener en cuenta es cuál es el bien jurídico de mayor valor que se afectó en el trato arbitrario. ¿Por qué? Porque ese bien jurídico es el que me va a indicar una primera aproximación de la escala penal, dentro del marco del mínimo, como punto de ingreso, ¿no? Pero después voy a tomar en cuenta, digamos, la ofensividad de ese trato, es decir, qué efectos en sí le provocaron, ya desde el punto de vista de tratarse de un trato arbitrario, de una lesividad sustancial por el bien jurídico que se afectara o que lo afectara, con lo cual es un primer elemento a tener en cuenta, el grado de ofensividad, las características personales, los efectos que le provocaron al sujeto. Es muy importante trabajar con pericias psicológicas, es muy importante también con pericias psiquiátricas, trabajar también con informes sociales por los efectos a las familias de ese trato, cómo lo veía la familia antes de ingresar a la unidad penal, cómo lo vio después, cuál fue el curso de acontecimientos que implicaron posteriores y durante el hecho. Pero también tengo casos que no son de tanta intensidad, pero que son reiterados. Son los típicos casos de inseguridad en los pabellones. Son los casos en donde hay la cantidad de peleas, la cantidad de apuñalamientos que tuvo una persona, pero también hay casos muy interesantes dentro de los pabellones evangélicos. Las reglas que se imponen en términos de restricciones físicas y corporales, los incumplimientos a determinados mandatos, las formas de castigos informales que se aplican, el sufrimiento en lo personal, la obligatoriedad del diezmo, son formas obviamente de construcción de violencia tercerizada. Son diversas violencias, ¿no? Una violencia interna delegada, digamos, en la jerarquía de limpieza de pabellón y en otra en la jerarquía del pastor evangélico. Los dos establecen un reemplazo de la protección a la integridad física y a la vez la subvierten, digamos, generando restricciones arbitrarias a ella. Entonces son casos también, en uno o en otro, digamos, que es muy importante poder trabajarlas y pensar en las pruebas que uno pueda contar.
testimonios, prueba documental, prueba disponible y demás. Entonces, ofensividad por un lado, reiteración o frecuencia de los hechos por otro, y en tercer lugar, la trascendencia al ámbito familiar, que eso es muy importante. De qué manera afectó los vínculos, de qué modo, digamos, se trascendió el proyecto de vida del sujeto. Creo yo que estas tres pautas son importantes a valorarse, sumado a ciertas pautas agravantes que lo dan los casos de incumplimiento en la posición de garante de forma persistente. Es decir, casos en donde el Estado debía o conocía una situación de eventual peligro y ese peligro se realiza a posteriori, ¿sí? Entonces, me parece que estos elementos también son muy importantes. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, si hay un habeas corpus en trámite y el Estado en determinado plazo debía hacer tal cosa, pero no solamente no lo hizo, sino que agravó la circunstancia y ocurren determinados hechos, ahí hay una circunstancia de agravamiento, no del trato arbitrario, sino de la compensación en sí mismo. Porque el Estado sabía que esos hechos podían ocurrir y ocurrieron finalmente, ¿no? Creo que el doctor Walter Coleman quería hacer una pregunta. ¿Se le puede habilitar el micrófono? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. ¿Se me escucha? Sí. Sí, bien. Bueno, me encanta un poco la idea de esto de la compensación. Yo muchas veces lo pensé respecto de todo este tiempo de pandemia, que no tenían visitas, que era, bueno, todo un poco bastante arbitrario. ¿Y qué rol por ahí como colegio de abogados tenemos en relación para pedir algo colectivo y que no sea algo tan solamente individual respecto de cada, porque es algo que provocó en toda la población, ¿no? Y que a mí se me ocurría pedir una compensación, pero sería medio bastante engorroso pedirlo caso por caso. Esa es mi pregunta. Además de que uno, monitoreando lugares de encierro, encuentra en cada unidad que uno va a hacer relevamientos, condiciones totalmente infrahumanas y totalmente, la verdad que son de tortura, literalmente, no tenemos manera de poder suavizarlo. Eso, doctor. No, bueno, yo te digo, Walter, en realidad hay que trabajar el caso por caso porque el tema del relevo de prueba es muy importante para que el caso sea contundente. Es decir, tengo que trabajar estratégicamente el caso que voy a llevar y en el momento procesal en que lo voy a trabajar. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Es decir, no necesito tener el gran caso y el gran planteo. Lo que necesito es hacer el planteo primero de forma oportuna ante la circunstancia que veo, pero también hacer un planteo luego de que tenga elementos que me permitan acreditar la situación. Por ejemplo, las circunstancias que tienen que ver con lesiones a la integridad, siempre voy a necesitar el habeas corpus. ¿Por qué razón? Porque el habeas corpus me va a garantizar que al menos en 24 horas tengo un examen médico. Entonces, ahí ya tengo una acreditación material del caso. ¿Entiende? Distintos son supuestos en donde comienzo a ejercer la defensa de una persona que hace 6 meses que está distanciada de su familia. Está en Barker y su familia vive en La Plata. Estaba en la unidad 9 y de un día para otro lo llevaron a la 37. Bueno, ahí tengo otro caso diferente. Porque dice, yo acá en Barker estoy mejor, pero yo necesito estar cerca de mi familia. Típico caso, ¿no? ¿Puedo tener un caso ahí? Bueno, sí, obviamente. Puedo trabajar con ese caso, por ejemplo, en virtud de lo que implica el sujeto, de qué modo tiene los elementos básicos para poder alimentarse. Como sabemos, la alimentación en el servicio penitenciario depende de bonaerense, depende de las familias. ¿Cómo eso implicó, digamos, en su salud? Si requería de alguna medicación de su familia y ya no la tiene, ¿cómo lo reemplazó? ¿Qué circunstancias afectaron, en cierta forma, en ese periodo de tiempo al sujeto por no tener
la posibilidad de ver a su familia. ¿Qué implica no ver a su familia 8 meses? ¿Es lo mismo que verla? No, no es lo mismo que verla. Entonces, ¿son los dos tiempos iguales? No, no son los dos tiempos iguales. Se trata de desarmar la racionalidad penal moderna que nos metieron, de entender que el tiempo de prisión es abstracto, y no. El tiempo de prisión es existencial, está determinada por un contenido de derechos fundamentales que implica, digamos, variabilidad en la forma de cuantificación. Esto es lo que tenemos que cambiar sobre todo. Pablo, tenemos otra pregunta que hicieron al chat. Se ve que no se animaron a hacerla en forma verbal. Bueno, en caso de que por la favor, sentencia no esté firme, pero el imputado esté cumpliendo prisión preventiva, ¿en qué momento podemos plantear el cálculo? El cálculo razonable de cuantificación por agravamiento de las condiciones de detención. En primer lugar, se puede plantear, en primer lugar, sobre todo, en la audiencia de 168 bis del Código al momento de realizar una morigeración de la coerción por vía de reparación. Tranquilamente se puede utilizar el fallo Saldías u otros que les nombré claramente. Ahora, el hecho de realizar una reparación no implica o no impide que luego litigue la cuantificación. Hay un caso reciente de la Casación Federal de diciembre pasado que es Silveiro Ibarra, que justamente descontó 2 años de una persona que ya se le había reparado por arresto domiciliario la existencia de tratos arbitrarios. Lo tengo que buscar por acá. El caso es del tribunal, de la Sala 1 del Tribunal de Casación Federal. Silveiro Ibarra. Bueno, luego igual lo que voy a hacer es mandarle a Solange todos los fallos, así ella se los puede pasar. ¿Sí? Entonces, puede ser siempre planteable. En las excarcelaciones también. Por ejemplo, una persona en provincia de Buenos Aires es alojada en una comisaría que está clausurada o que está superpoblada y que se le dicta prisión preventiva y sigue en esa comisaría. Ya en la audiencia de prisión preventiva, hacer el planteo. ¿No? Es decir, hacer el planteo, atacar la proporcionalidad de la medida de coerción por las condiciones de alojamiento en la comisaría, trabajar con fotografías, trabajar con material fotográfico, con evidencia material o digital, mostrar, trabajar eso, digamos, es, comenzar a dimensionar de otra manera el contenido de las audiencias de coerción, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta que alguien quiera hacer? Bueno, me parece que no, Pablo. Bueno, agradecemos entonces la claridad de tu exposición. Era una charla muy esperada. Y bueno, te iba a pedir los fallos, pero ya nos adelantaste que te los vas a mandar, así que desde ya te agradecemos. Bueno, perfecto. Muchas gracias a todas, quizás más adelante hagamos una actividad presencial. Estaría bueno hacer sería bueno trabajar con casos prácticos en audiencias, así que próximamente lo organizaremos. Le agradezco por la invitación y espero que sea de interés el tema y que de alguna otra manera encuentren en la bibliografía disponible, por lo menos de mi autoría, herramientas, digamos, que permitan avanzar en el proceso de litigación en la cuantificación penal. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, nuevamente. Bueno, hasta luego. Chau, chau.